Buenos días, mi nombre es Bárbara Alicia Guerrero López, estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM, estudiante de la asignatura Sistema Político Mexicano, dada por la profesora Graciela Estaines Vega. A continuación mostraré mi proyecto final. El tema que yo elegí es igualdad de género, violencia machista. El presente trabajo se realizó en el seminario constructivista y en el aula jurídica virtual, bajo la metodología, estructura, fuentes y supervisión de la catedrática Graciela Estaines Vega. Nuestra hoja de ruta nos irá guiando a lo largo de ese trabajo para tener una cronología y no perder. La autora es Graciela Estaines Vega, la autora del texto. Ella es nacida en Ciudad Juárez, Chihuahua. Es defensora experta en derechos, deberes y libertades fundamentales de derechos humanos. Especialista por la Universidad Complutense de Madrid, en donde realizó estudios de doctorado en Derecho Constitucional. Realizó estudios de maestría en educación. Sus líneas de investigación se destacan en las áreas de salud, género, curso de vida y ambiente. Ella es miembro de seminarios universitarios y de la Comisión de Género de la Facultad de Derecho. Participa en distintas asociaciones de sociedades civiles. Actualmente es coordinadora de la red DAIS, es decir, Desarrollo Adolescente y Salud. Dirige y coordina el proyecto Enfocarte, que es educación en el enfoque de derechos a través del arte. Comenzamos con nuestro marco epistémico. Las preguntas estratégicas y objetivos. Bueno, como primer pregunta tenemos, ¿por qué existe la violencia machista? Como segunda pregunta tenemos, ¿por qué aún en la actualidad existe aún el pensamiento machista? Como tercera pregunta tenemos, ¿por qué está normalizado el pensamiento machista? Como cuarta pregunta, ¿es posible combatir el pensamiento machista? Y como última pregunta es, ¿llegaremos a vivir una igualdad de género entre todas las personas? Bueno, el objetivo general de mi exposición es divulgar la información obtenida, así como hacer conciencia sobre la igualdad de género, en especial el enfoque hacia la violencia machista, así como dar a conocer cuáles son algunos de los factores y cómo es que sin darnos cuenta lo seguimos fomentando, así como recomendaciones para acabar con ello y lograr vivir con armonía sin que ninguna persona sea superior a otra sin importar su género. Introducción y genealogía. La discriminación de las mujeres y la violencia de género es un problema que traspasa las fronteras y está presente en la mayor parte de los países del mundo. La violencia es una estrategia de relación aprendida, es decir, que desde pequeños nos van enseñando, o bueno, vamos aprendiendo cómo es, qué es la violencia, hacia quién se practica y cómo practicarla. Desde la antigüedad, el pater familia, que era una institución en la antigua Roma, era el responsable de cuidar y velar por el interés de las personas, en especialmente de las mujeres, bajo su potestad. Sin embargo, como sabemos, las mujeres pues eran tratadas como objetos, no tenían voz ni voto, y cuando contraían nupcias pasaban a estar bajo la potestad de su marido. Y en la mayoría de las culturas, desgraciadamente, existe una estructura patriarcal, en donde la organización y la dominación sexo-género, en el que prevalece la autoridad y el poder, es en los hombres. Pues la igualdad de género es un término muy común en nuestro día a día, y sin embargo, en el pleno siglo XXI, aún como mujeres padecemos de esta violencia, ya que nos afecta por el simple hecho de ser mujeres. Es un atentado contra nuestra integridad, dignidad y la libertad que tenemos todas las mujeres, ya sea en el ámbito en el que se produzca. Hace poco, el concepto de violencia de género formaba parte de la vida personal de las personas, es decir, considerándolo un asunto de familia, y este no trascendía las puertas para afuera, en el que alguien ajeno no debía intervenir. Esto se entendía como un asunto persona y reforzaba la ideología de las mujeres ante una subordinación de respeto del hombre e implicaba asumir las relaciones de poder, que desde la antigüedad han sido desiguales entre ambos. Y el hombre tiene la dominación de la mujer, incluso a través de la violencia. Por lo mismo, muchas mujeres no denunciaban su situación por miedo, vergüenza o incluso por culpabilidad. Definición de patriarcado y machismo. Gertner Lerner
historiadora de Austria, definió el patriarcado como la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres, niños y niñas de la familia, y la ampliación de ese dominio sobre las mujeres en la sociedad en general. Es decir, no solamente se encargaba de las familias, sino que era en toda la sociedad. Los diversos estudios sociales confirman que en México aún prevalece una cultura patriarcal en las relaciones entre mujeres y hombres. Por ejemplo, en las familias, en la escuela, en el trabajo, incluso en las relaciones amorosas. Lo podemos notar como marca el violentómetro. Por ejemplo, los celos, prohibiciones, insultos, etcétera. El machismo es un término de uso social y académico que engloba el conjunto de actitudes, normas, comportamientos y prácticas culturales que refuerzan y preservan la estructura del dominio masculino y heteronormado sobre la sexualidad, la procreación, el trabajo y los afectos. Este comportamiento ha sido parte sustancial de la cultura patriarcal y no solo discrimina a las mujeres, sino a también cualquier otra persona de la diversidad sexual. El supuesto de superioridad masculina se expresa de diversas manifestaciones. Estas pueden ser violencia física, como son golpes, rasguños, jaloneos, moretones, la psicológica a través de palabras, y emocional, así como el consumo de alcohol y otras sustancias psicotrópicas como son las drogas, además de usar expresiones vulgares, agresivas y descalificadoras, es decir, no solamente con groserías, sino al descalificar a las mujeres y personas que no son heterosexuales, así como la agresividad y la homofobia. Son signos de personas machistas. Pese a que son términos que parecen tener el mismo significado y parecen ser sinónimos, no son lo mismo, no podemos usarlos indistintamente, tenemos que hacer una distinción entre ambos. Por ejemplo, el patriarcado es un grupo de personas o una sociedad, es decir, un grupo de gente que comparte ideas, valores, creencias, costumbres que apoyan la supremacía del hombre y otorgan a las mujeres facultades determinadas, restándoles libertad, es decir, ellas no tienen ni voz ni voto. El patriarcado es la mayor autoridad de poder que tiene el hombre en una sociedad o en un grupo social. Está conformado por un conjunto de sujetos, un grupo social o sociedad, y estos viven y comparten creencias y actúan de modo similar, así como gozar de un poder superior con respecto a la mujer. También hacen una distinción entre el grupo de mujeres, diferenciando dos: las que cumplen con los criterios para ser consideradas unas buenas mujeres según las creencias, este tipo de sociedad, es decir, que sea sumisa, que respete al hombre, que cumpla y todo, y entre las que no encajan y no siguen las normas establecidas como válidas según este modelo, es decir, las rebeldes, que no son sumisas y todo ese tipo de mujeres. La naturaleza de cada término define también al patriarcado, es decir, si un sujeto nace en una sociedad patriarcal, esta formará parte, pues, de ella sin ningún tipo de elección, es decir, no puede elegir si pertenecer o no a esta sociedad. Sin en cambio, el machismo responde a actitudes o comportamientos que discriminan a la mujer y pueden ejercer los individuos, es decir, cuando el hombre se sitúa por encima de la mujer como un ser superior. También puede ser realizado por un grupo de personas, pero también puede ser realizado por un sujeto. Este puede ser hombre o mujer, ya que a veces las mujeres sin querernos fomentamos el machismo. Bueno, se refiere a una actitud o comportamiento y el sujeto que lo ejerce sí mostrará una mayor posibilidad de elección, es decir, no es algo que nos influye y nos inculcan desde pequeños, sino que el sujeto lo va construyendo y desarrollando de manera progresiva al hacerse mayor. Definición de violencia de género. Se entiende por violencia de género cualquier acto violento o agresión basados en una situación de desigualdad en el sistema de relaciones de dominación del hombre sobre la mujer, que atente contra su integridad, libertad o dignidad provocando un daño ya sea físico, sexual o psicológico. La violencia es una relación donde alguien trata de dominar a la otra persona por la fuerza,
Es siempre contra su voluntad y trata de obligarla a que haga lo que desea. Esto también puede hacer que ruegue y reconozca su inferioridad y dependencia con respecto a quien ejerce la violencia. Los tipos de violencia contra la mujer que regula la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo número 6, señala los tipos de violencia, que son violencia psicológica, violencia física, violencia patrimonial, violencia económica. Hay que hacer una distinción entre estos dos tipos de violencia, ya que mucha gente se confunde, pero en unos momentos lo veremos. Violencia sexual o cualquier otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. No solo este ordenamiento contempla los diversos tipos de violencia, hay otros más, por decir uno, el Código Penal Federal. La violencia psicológica es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que pueda ser negligencia, abandono, descuido reiterado, celiatopía, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas. Estas conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso muchas veces pueden llegar al suicidio. La violencia física es cualquier acto que inflige daño no accidental usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar lesiones, ya sean internas, externas o ambas. La violencia patrimonial es cualquier acto u omisión que afecta a la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos. Pueden ser también documentos personales, bienes y valores, así como derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y pueden abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. La violencia económica es toda acción u omisión del agresor que afecta a la supervivencia económica de la víctima. Esto se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario por igual trabajo, pero menor salario, dentro de un centro laboral. Hay que hacer una diferencia entre estos dos tipos de violencia, ya que mucha gente suele confundirlos y piensan que es el mismo. Sin embargo, la violencia patrimonial es un acto u omisión que afecta a la supervivencia de la víctima, es decir, afecta a su patrimonio, con lo que la víctima pueda vivir, es decir, los bienes muebles, inmuebles, ya sean auto, casa, ropa, objetos personales, así como sus documentos, por ejemplo, el acta de nacimiento, credenciales, etcétera, así como derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades. Por decir un ejemplo, una pareja en la cual el hombre es el agresor puede despojar a su pareja, es decir, a una mujer, que es la víctima, de sus objetos personales, como pudieran ser la ropa, el celular, documentos personales e incluso sus bienes inmuebles, ya sea la casa, dejándola sin un patrimonio. La violencia económica es una acción u omisión del agresor que afecta a la supervivencia económica, es decir, limita el ingreso monetario que pueda recibir la víctima. Esto generalmente es en el ámbito laboral. Por decir un ejemplo, el jefe, quien es el agresor, disminuye el salario de una trabajadora por ser mujer, es decir, la víctima, por el hecho de ser mujer. Eso es la violencia económica. La violencia sexual es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso del poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer al denigrarla y concebirla como objeto. La violencia de género en México, violencia machista, es una violencia ejercida contra las mujeres debido a su desvalorización social y cultural. Es un tema preocupante en nuestro país, ya que la violencia y el pensamiento machista son una estrategia de relación aprendida. Es decir, que desde pequeños en nuestras casas no lo inculcan. Bueno, desde nuestras abuelas podemos observar como mujeres debemos de obedecer al hombre,
de la casa, atenderlo y estar a su completa disposición, puesto quien es él quien provee los alimentos y trae dinero al hogar para mantenerlo. En la siguiente imagen se muestra la violencia contra la mujer, ya que es un grave problema de salud pública y una violación a los derechos humanos. En México, 1.4 millones de personas, especialmente mujeres, son víctimas de acoso laboral y solo el 0.3% de casos denuncia debido a que, como vimos, puede ser por culpabilidad, amenazas o cualquier otra. Las mujeres mayores de 15 años, entre cada 2 de 3 personas han experimentado un acto violento y la mayoría ha sido por su pareja. Los factores de riesgo de esta violencia son el bajo nivel de instrucción, el maltrato infantil, violencia en la familia o el uso nocivo del alcohol u otras sustancias. Las consecuencias son más que nada problemas a la salud, salud física, mental, reproductiva y sexual. La violencia más común que se ejerce por la pareja es la psicológica, es decir, con insultos, denigrarla, pérdida de la autoestima. Le sigue la económica y continúa con la física. Hoy en día muchas familias aún tienen ese pensamiento machista. Desgraciadamente, e incluso como mujeres sin darnos cuenta, utilizamos frases o tenemos ciertos comportamientos que fomentan este pensamiento y provocan que el círculo vicioso continúe. El poder que tiene el hombre al engrandecerlo ha provocado que la violencia se dispare, y aunque se han tomado medidas para proteger a las mujeres y cambiar el panorama social, como tipificar delitos, es decir, el feminicidio, los esfuerzos deben de seguir e ir más allá de las acciones de los gobiernos. Es necesario que realicemos un cambio a fondo, dejando atrás la ideología patriarcal que se nos ha impuesto. En la siguiente imagen podemos observar la tasa de defunciones por homicidio de mujeres menores de 30 años por entidad en el 2018, ya que en México se recabaron datos sobre la violencia contra la mujer a finales del año 2019. El INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reportó un porcentaje de 66.1% de mujeres mayores de 15 años que habían sido violentadas de alguna manera. En 2018 se registraron 3.752 defunciones por homicidio de mujeres, es decir, que fallecieron 10 mujeres diariamente por agresiones intencionales. En 2009, tan solo en el territorio que antes se ha llamado Distrito Federal, hoy Ciudad de México, se registraron 128 feminicidios, y en 1999 eran 127 feminicidios, es decir, con una tasa del 2.85%. Podemos notar que el estado con menor tasa de defunciones por homicidio de mujeres es Yucatán, con el 0.7%. Y el mayor podría ser Colima, con el 16.6%. La Ciudad de México se encuentra con el 3.7% y 3.0%, perdón. El Estado de México con 4.3%. A continuación se muestra una gráfica que muestra la prevalencia de violencia contra las mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida, en los grupos de edad desde los años 2006, 2011 y 2016. Como podemos notar en nuestra primer círculo, las mujeres de 15 a 17 años en 2016 sufrieron más violencia, ya que aumentó al 60%. De 18 a 19 años, igual en 2016, aumentó al 67.4%. De 30 a 34 años, podemos ver que el 2016 disminuyó. No, perdón, aumentó. Sin embargo, en 2006 era mayor la violencia que se ejercía contra las mujeres, ya que era del 72.2%. De 35 a 39 años continúa en el mismo rango, pero de 60 a más años, en 2016 disminuyó a 56.6%. La violencia machista en la religión católica. En muchas religiones, el patriarcado es la base de la estructura.
donde siempre es contra los sectores más vulnerables, es decir, mujeres, niñas, niños, en donde la masculinidad tiene el poder y sumisa a la mujer. La profesora Alicia Pulido distingue dos tipos de patriarcado, el duro o el de coerción y el blando o el de consentimiento. El primero parte de la ideología de que las mujeres somos inferiores y que las leyes defienden la desigualdad de género y el proceso de socialización. Este establece diferentes roles de función de sexo y lamentablemente este patriarcado está muy lejos de desaparecer y sigue muy vivo y activo. El segundo patriarcado, que es el de consentimiento, defiende la igualdad de mujeres y hombres y que tiene su reflejo en las leyes y en la socialización. Pero en la práctica las mujeres hacen lo mismo que en el patriarcado de coacción. Es decir, vivimos en el mito de la libre elección, porque continuamos con la desigualdad y la discriminación en todos los ámbitos. Las religiones, en este caso la católica, que es de la que estamos hablando, es una de las últimas y más resistentes e influyentes al mantenimiento del tercer tipo de patriarcado, es decir, el extremo duro, puesto que las religiones no reconocen a las mujeres como sujetos religiosos, morales y teológicos. Nos reducen a objetos, colonizan nuestros cuerpos y nuestras mentes y ejercen todo tipo de violencia contra nosotros, es decir, física, psicológica, religiosa, simbólica. Y a las teorías que se crean con respecto del género, las califican como una bomba atómica que socava y destruye el orden natural y el orden divino de la creación. Hay una frase muy interesante que dijo el Papa Francisco en febrero de 2019 y es, todo feminismo es un machismo con faldas. Me parece muy interesante esta frase, ya que es una persona que venera a un ser todopoderoso, pero es uno de los principales fomentadores de esta ideología. Y aunque la ley diga que hombres y mujeres somos iguales ante ella, este tipo de personas se ciega por su ideología divina. Algunos factores que fomentan la ideología machista, pues en pleno siglo XXI observamos que la mujer ha tomado un nuevo camino, se ha liberado del hombre, aunque no en su totalidad, pero a pesar de vivir una era de empoderamiento de la mujer, muchas desgraciadamente todavía viven bajo ideas machistas que en sus casas aún les enseñan. Ya sea viviendo con su pareja, en la práctica, en el ámbito laboral, escolar, familiar, político e incluso en el mismo ámbito público podemos ver cómo el machismo está en su flor. Algunos son algunos factores que fomentan esta ideología y nosotras sin darnos cuenta como mujeres lo hacemos, son comentarios que a veces sin percatarnos los decimos y es otra manera de fomentarlo, es decir, por un ejemplo, al decir, tú no puedes porque eres mujer, pero él es hombre, o las mujeres no deben estar a altas horas de la noche, pero un hombre sí, entre más frases, los comportamientos y el asignar tareas específicas de cada género, es decir, las mujeres a la casa, los hombres al trabajo, las mujeres a los niños, el hombre al fútbol y cosas así. También con nuestra manera de hablar, es decir, cuando no solamente utilizamos frases machistas, sino por decir el hombre de la casa. El hombre es un ser todopoderoso. No solo por ser hombre significa que sea mejor, así como al generalizar situaciones y normalizarlas. Es decir, cuando un hombre abandona a sus hijos, nadie dice nada porque estamos, entre comillas, acostumbrados a normalizarlo. Sin embargo, cuando vemos que una mujer hace eso, decimos que es la peor persona del mundo porque cómo pudo hacerlo. De igual manera, cuando un hombre engaña a su pareja o una mujer engaña a su pareja, simplemente el pensamiento machista hace que digamos cosas. También creando estereotipos, es decir, cuando tenemos que ver a la mujer perfecta, la mujer puede hacer todo y no, nunca se cansa, nunca se ve fea, nunca nada. La mujer siempre tiene que ser perfecta en todos los ámbitos y los hombres no. También al asignarle un género a un color, es decir, el rosa a niñas y el azul a niños, así como más acciones. Y una como mujer sin querer lo acepta, estas acciones y comportamientos.
cuando debemos de cambiarlos, tratarnos a todos por igual y hablar sobre la igualdad de género. El hacer ver que no, por ser más fuerte físicamente, uno es superior al otro. Así como apoyamos la idea de que el hombre todo lo puede, debemos de apoyar a las mujeres, impulsarlas, reforzar su seguridad. Las claves teóricas de este trabajo son machismo, patriarcado y violencia. Estas son las reflexiones finales, ya que son las palabras que nunca debemos de perder de vista. Las reflexiones prácticas son, como vimos en las líneas anteriores, y recordando lo que se tiene, pues que la principal causa de vulnerabilidad de la igualdad de género es la discriminación, en específico el machismo y patriarcado, debido a que son, pues se nos ha inculcado la idea de que el hombre es superior, y esto porque generación tras generación nos enseñan desde nuestros padres, abuelos, bisabuelos, incluso hasta los que tienen aún tatarabuelos, ven cómo se desarrolla este tipo de violencia y cómo es que a lo largo del ensayo hemos visto que desde las primeras civilizaciones el hombre es quien decide y tiene el poder. Hoy vivimos el feminismo, donde la mujer comienza a tomar el poder, toma sus propias decisiones sin necesidad de que nadie más elija por nosotras. Comenzamos a formar el matriarcado, sin hombres que nos vulneren ni tratando de desigualdad a nadie. A todos nos tratamos por igual, a todos y todas, sin discriminar y sin violentar a nadie. A continuación les mostraré un ejemplo de la igualdad de género reflejada en una noticia. En primera persona, derriban los estereotipos de género para prevenir la violencia contra las mujeres en Azerbaiyán. Marian Majidova es cofundadora de la plataforma social Gender Hub, que reúne a grupos de defensa, organizaciones sin fines de lucro, feministas y activistas de los derechos humanos para combatir la violencia de género en el país. Este foro tiene como objetivo empoderar a las mujeres y niñas y apoyarlas para que superen las dificultades relacionadas con el género. Una frase interesante que dice ella es: he tenido que luchar contra los estereotipos de género y la discriminación desde mi infancia, desde que perdí a mi padre. En la escuela y la universidad, cuando tenía éxito, la gente me preguntaba por el hombre que había detrás. No podían aceptar que una mujer triunfara sin la ayuda de un hombre. Creo que los tópicos de género tienen efectos nocivos en la capacidad de las mujeres para desarrollar sus habilidades personales, sus carreras profesionales y para tomar decisiones sobre sus vidas. Decidí dedicarme a erradicar estos estereotipos que, por desgracia, predominan en todo Azerbaiyán, y no solo en Azerbaiyán, sino en todo el mundo, con la participación de hombres y niños. Como activista de género, formadora y experta en las políticas de juventud, trabajé con el desarrollo positivo de la juventud durante unos 10 años. Colaboró con las organizaciones internacionales, por decir algunas, las Naciones Unidas, en proyectos de apoyo a la participación de las mujeres en la vida pública y política. Según una encuesta nacional sobre la violencia contra la mujer en Azerbaiyán, el 24% de mujeres de entre 15 a 59 años son víctimas de la violencia por parte de alguien que no es su pareja o su propio compañero. Esto es un problema nacional y debería figurar en las prioridades del gobierno. Y no solo es un problema nacional, sino que también internacional. La implicación activa de los hombres y los niños es la clave para prevenir y hacer frente a la violencia contra las mujeres. Si se involucran, podrían cambiar la percepción de la sociedad sobre los roles de género y las normas patriarcales. Para concientizar sobre las consecuencias de la violencia de género y los beneficios de una sociedad equitativa, ella y sus colegas organizaron una serie de eventos en todo el país, utilizando las redes sociales con la etiqueta #MenEngage, es decir, los hombres se involucran, que es un tema clave para la compañía en 2021, que son 16 días de activismo contra la violencia de género, y esta es lanzada por la ONU en Azerbaiyán. El fútbol se viste de naranja. En Azerbaiyán, las Naciones Unidas asociaron un equipo de fútbol, el Neftchi FC, que combinó jugar uno de los partidos de liga con camisetas naranjas, con una insignia que decía poner fin a la violencia contra las mujeres. La ONU también colaboró con influyentes locales y ayudaron a difundir el lema a través de los medios de comunicación
comunicación y redes sociales. Vimos que es difícil lograr cambios rápidos cuando se trata de un problema cultural y estructural tan arraigado. Sin embargo, ella confía en que este tipo de proyectos envíen el mensaje correcto y ayuden a impulsar este tipo de cambio que sueña. La lucha por la igualdad de género. Muchas veces las mujeres en la toma de decisiones es muy baja, en especial en Azerbaiyán. El país ocupa el número 88 de 194 países en el índice de desarrollo de género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del 2020. Para el Parlamento Nacional, el 18.3%, es decir, 22 de 120 miembros son mujeres. Y los hombres también dominan las altas esferas del Poder Ejecutivo. Las mujeres están mínimamente representadas también en el Poder Judicial. De 57 de 480 jueces son mujeres, 47 de 1069 fiscales son mujeres y 6 de 41 jueces en el Tribunal Supremo son mujeres. Los estereotipos de género también se emplean para justificar la violencia contra las mujeres, que sigue siendo uno de los principales problemas en Azerbaiyán. Según la Fiscalía Federal del país, 51 mujeres fueron asesinadas y 24 resultaron heridas como consecuencia de la violencia doméstica entre enero y septiembre del 2021, es decir, cuando la pandemia estaba. A continuación se muestran algunas soluciones para reducir y acabar con esta problemática que nos afecta especialmente a las mujeres. En el ámbito familiar debemos de repartir las tareas del hogar como lavar trastes, sacar la basura, barrer, tanto como para hombres como para mujeres. Asimismo, hablar de la igualdad de género, eliminar la idea de por ser hombre, sin dar beneficios a nadie. Cada quien es libre de vestirse como sea a su gusto, siempre y cuando se respete y respete a los demás. Evitar el comentario como, él porque es hombre puede, y tú por ser mujer no. Así como educar a los niños a respetar a las mujeres y enseñarles que ellas tienen las mismas oportunidades que ellos. No debemos de dar estereotipos a nadie. Las personas somos iguales y sin necesidad de ser perfectos para considerarnos una persona. Las mujeres debemos de elegir sin la presión de nadie más. Dejar de dar el ejemplo como primero mi esposo, después que mis hijos. No. Enseñar el no es no. Esto es muy importante en nuestro día a día y actualmente mucha gente no lo entiende. Enseñar a respetar las decisiones y opiniones de los demás. Eliminar la idea de la mujer que siempre debe estar para el hombre y dejar de normalizar ideas machistas como el hombre puede tener 1000 mujeres, pero la mujer solo uno. En el ámbito escolar debemos todos y podemos realizar las mismas actividades, es decir, no por ser mujer no puedes practicar un deporte o por ser hombre no puedes realizar alguna actividad. En el ámbito laboral también es importante repartir tareas tanto como hombres y mujeres y podemos hacer las mismas. Una sana competencia que por tener un mejor puesto, un mejor salario. Quitarnos la idea de que solo porque es hombre puede llegar a aspirar a un mejor trabajo. Así como combatir el acoso laboral, ya que es una de las principales causas de violencia de género. Y no debemos de sexualizar a las compañeras por su forma de decir, es decir, cada quien puede ir vestido como guste, sin obligar a nadie a utilizar una prenda solo porque se ve mejor o es mejor presentación. Pero sobre todo en todos los ámbitos debemos hablar de un lenguaje inclusivo, sin referirse a la mujer o al hombre, sino a la persona. Mi toma de postura recomendando el texto de Steiner Vega Graciela, Desafíos para la Pedagogía de la Inclusión con PG, es decir, Perspectiva de Género, en la Enciclopedia de los Derechos Humanos. Me parece que es un texto que ayuda a comprender porque es necesario que hagamos un cambio en la pedagogía de la perspectiva de género, de cómo las palabras pueden hacer el cambio de los derechos, deberes y libertades fundamentales. Son como su nombre lo dice, de hecho, debido a que todos como personas las tenemos sin importar raza, religión, cultura, edad, etc. Este tema que se trata es sobre la igualdad de las oportunidades que deben de ofrecer a las personas por igual, sin causa diferencia y evitar la discriminación, ya que esta problemática no es solo de estos días, sino que lleva una larga trayectoria desde los inicios de la humanidad. Se nos ha inculcado la idea errónea de que somos discriminadas, excluidas y nuestros derechos y libertades fundamentales se ven afectados. Podremos vivir en una época de empoderamiento de la mujer, pero día a día luchamos porque nuestros derechos sean respetados.
Estas frases me parecieron interesantes. El ¿qué se siente tener muchas mujeres a tu disposición? Lo dijo una señora muy cercana a mí. Y me pareció denigrante la idea, ya que se lo dijo un niño pequeño, puesto que ninguna mujer está para servirle al hombre, ni un hombre para servirle a una mujer, porque todos somos iguales. Por este tipo de frases es que las mujeres aún seguimos proliferando el pensamiento machista. Sin embargo, debemos de acabar con ello. Así como otra frase que dice, la lucha por los derechos y la igualdad es histórica, ya que siempre hemos visto que desde hace siglos la mujer ha luchado por tener una igualdad con el hombre. Aquí se muestran nuestras fuentes selectas, nuestras fuentes complementarias. Y por último, muchas gracias por la atención, por citar y divulgar el presente material orientado a la educación en derechos, deberes y libertades fundamentales y la sostenibilidad. Su ponente presente, Guerrero López Bárbara Lisset, les muestra una imagen de la colección Brújulas de la Igualdad. Es una iniciativa para luchar contra la violencia machista, la necesidad de decir basta ya a esto en nuestra sociedad. La siguiente escultura se llama La Mujer Ballena. La escultura sevillana es Mercedes Naranjo. La escultura está hecha de hierro con dimensiones de 30 a 40 centímetros. Podemos notar que en la imagen hay una mujer como sirena o ballena en el fondo. Podremos decir que está llorando. Y hay un puño de un hombre que tiene todos los tesoros. Y por lo visto, él sumisa a las mujeres, ya sea como sea, pero siempre imponiendo su libertad, su poder, sus decisiones. Espero les haya gustado mi presentación, mi trabajo, y eso es todo de mi parte. Hasta luego. Gracias.